Hola, buenas noches, ¿qué onda? Qué gusto, ya estamos nuevamente. Sí, listos para iniciar este nuevo viaje, esta nueva modalidad, esta nueva forma. Así es que, dice la introducción. Este es un curso de milagros, es un curso obligatorio y solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está mucho más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que lo abarca todo no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto reside la paz de Dios. Sí. Y eso es genial. Amén. Así es que vamos con las reglas del taller. Reglas del taller. No hay alguien más o menos importante. Somos todos iguales y muy importantes. No anulamos las palabras del otro. No discutimos. Solo agregamos. La verdadera solución no llega del conocimiento o la capacidad de expresión, sino solo de la conexión. Me encantan las reglas del taller por su simpleza y profundidad. Así es que dice que aquí no hay nadie ni más ni menos importante. Todos simplemente agregamos. Pues bueno, hoy vamos a iniciar con la lectura del libro de texto. Acomoda tu micro, Ale, que hace ruido cada vez que roza tu tela. Hace Ya. Sí. Entonces, hoy iniciamos con el significado de los milagros, el capítulo 1, el principio de los milagros. Así es que nuestra moderadora, secretaria de esta semana, va a empezar la lectura. ¿Dudas, preguntas? Levantan su manita. Sí. Así es que iniciemos. Más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. 2. Los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posibilidad de posible evaluación. 3. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. 4. Todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesitas saber. 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. 8. Los milagros curan porque suplen una falta. Los obran aquellos que temporalmente tienen más para aquellos que temporalmente tienen menos. 9.
Los milagros son una especie de intercambio, como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio interviene en las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. 10. Cuando las obras de cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. 11. La oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. 12. Los milagros son pensamientos y los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. 13. Los milagros son a la vez comienzo y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. 14. Los milagros dan fe de la verdad, son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. 15. Todos los días deberán consagrarse los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, el recurso de enseñanza y un medio para alcanzar el fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Los milagros son recursos de enseñanzas para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumenta la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Los milagros trascienden el cuerpo, son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. El 18. milagro es, 18, perdón. 18 es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. De esta manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad y no las del tiempo. 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que confiere al milagro su poder curativo. 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselos a otros. 22. Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. 23. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. 24. Los niveles le capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todos los demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. 25. Son parte de una condena elaborada del perdón que una vez completada es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. 26. Los milagros representan tu liberación del miedo.
Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. 30. Dado que los milagros reconocen al espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. 31. Los milagros pueden inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad. Que ellos puedan ocultar, mas nunca perder. 32. Yo inspiro todos los milagros, que en realidad son intersecciones, interceden en favor de tu santidad y santifican sus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te eleva a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, expían tus errores. Al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, te restauran la cordura. Los milagros, 34, los milagros te devuelven a la mente la llenura. Al expiar su sensación de carencias, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a las intromisiones. Ay, a las intromisiones. 35. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. 36. Los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. 37. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana, hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. 38. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es la manera de percibir la manera universal de Dios. 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud, de ahí que pueda corregir o redimir la errada percepción de carencia. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarse de su falso sentido de aislamiento, privación y carencia. 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. 44. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de no haber aceptado su expiación. 45.
Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoce y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retomes la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. 47. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal. 48. El milagro es el único recurso que tienes en tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En esto radica la verdadera imparcialidad. 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. ¿Continúo? Preguntas. Los milagros. Sí. Referente a este tema que acaban de leer. Adelante, Heidi. Nada más tengo una duda. Marqué unos puntitos, el punto 4, el 11 y el 26, que hablan sobre el milagro, pero también en el vínculo que se crea con el Creador y a la vez de esto la expiación y el deshacer de las cosas. Entonces en el 4 dice que los milagros significan vida y por ende, pues como Dios es el dador de vida, pues está relacionado con él, ¿no? Y dice en el 11 que por medio de la oración tenemos que llegar a él, pero ¿cómo tiene que ser una buena oración? Si en el 26 habla y dice que los milagros aparte que representan mi liberación del miedo y la expiación. ¿Cómo sería entonces ahí entre la hora plegaria y la expiación? Ok. Y el de la relación con el Creador. Bueno, el 4. Es el reconocimiento, sí. En el 4 nos habla acerca del reconocimiento de que Dios es el único que tiene el poder y el control, ¿no? De lo que sea que esté ocurriendo en la vida. Los milagros significan vida y Dios es el dador de vida. Su voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesitas saber, ¿sí? Es como si es recibir la guía de lo que está pasando en el momento como está pasando, ¿sí? Vamos a recibir las señales o las manifestaciones en nosotros a través de ese sentir que vamos a tener. No es algo intelectual, es algo que está en nuestro sentir, ¿sí? Es el reconocimiento, es esa fe, es llegar a ese instante de fe, de reconocer que el Creador es el único, ¿sí? Es el uno y único. De ahí dice en el 11, la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el Creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa el amor. La palabra milagros es meramente un modismo, es el milagro, se dice que es el cambio de percepción, ¿no? Pero no es el cambio de percepción, es el cambio de la interpretación, ¿sí? Recordemos que este es un libro traducido, entonces
Dice milagro, 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 porque nosotros, los judeocristianos, católicos y demás, tenemos un concepto muy loco del milagro, cuando el milagro no existe, ¿sí? El milagro no existe como tal, solamente es una manifestación de amor. 50 puntos lo acaban de explicar. Pero en el 11 dice, la oración es el vehículo de los milagros. Entonces, la oración es el medio que tenemos para comunicarnos con el Creador. Es la manera que tenemos de expresarnos hacia Él y dirigirnos hacia Él en el momento de necesidad. Sí, solamente a través de la oración. Nosotros podemos hablar con Él o orar hacia Él en cualquier momento del día, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Sí. Aquí lo importante es que reconocemos primero que el Creador es el uno y único y el que puede ayudarme en esta situación. El segundo punto, en el 11, como lo dice, es a través de la comunicación que te alcanzamos con Él por medio de la oración. ¿Sí? Una buena oración no te la podría decir porque esa va a salir de tu sentir. Sería una expresión muy profunda e interna de ti a través de la situación que estás viviendo, a través de cómo es que te sientes con lo que está pasando. Incluso a través de sentirte tal vez olvidada o como abandonada por él, ¿no? Es decir, creo que me tienes en la orilla, sí, hazme un poquito de caso, cosas así. Ya estamos elevando una oración porque nos estamos dirigiendo a él, sí. No se trata de estar rezando, el rezo es la repetición de palabras y todo eso, ¿no? Ya estructuradas. Pero una manera de orar, de acercarnos a Él, es platicando con Él y teniendo esa comunicación. Y de reconocer que Él es el uno y único, ¿no? Y el otro punto, ¿cuál decías? Se me olvidó, se me fue. El 26, la expiación, la 26. liberación del miedo. Ok, 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Espiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Nosotros tenemos que entender de entrada que el miedo nunca va a desaparecer, ¿sí? El miedo pasa a formar, es una parte fundamental de nosotros, fuimos creados con él, es como querernos quitar una cuarta parte del cuerpo, por decirlo así, y querer andar funcionando como tal, ¿no? No podemos. O sea, forma parte de nuestro sistema y es lo que nos ayuda a reconocer, ¿sí? Que todo el tiempo necesitamos estar trabajando en conectar con el creador, en todo momento necesitamos recordar, ¿sí? Que esa parte está ahí y que si yo estoy sintiendo miedo, es nada más para reconocer que en ese momento me estoy separando del creador, me estoy separando de Dios, ¿sí? Al separarme de mi hermano, al evitar a mi hermano o al orillarlo, al enojarme con él, al entristecerme, molestarme o como sea, de esa manera yo estoy infundiendo miedo. O sea, yo puedo creer que transmito mi miedo o impacto con mi miedo a los demás a través de las acciones que yo llevo, ¿sí? Pero lo único que estoy haciendo es buscando la manera de protegerme. O sea, el miedo es como una protección que pongo para evitar que me lastimen, para evitar salir dañado, ¿sí? Es una manera de protección. Sin el miedo no reconoceríamos que hay animales de colores muy brillantes, por ejemplo, ¿sí? Es una parte muy animal de nosotros, por eso algunos, que son ranas y algunas cosas tienen colores muy brillantes, ¿no? Y cuando los depredadores los ven o otro tipo de animales los ven, lo primero que hacen es salir corriendo. ¿Sí? Porque reconocen los tonos y todo eso y es una señal de alarma. Que nosotros sin ese miedo no podemos avanzar, no podemos hacer, no podemos crecer, no podemos impulsarnos. O sea, cuando nosotros utilizamos el miedo de esa manera, cuando lo reconocemos, que lo que estamos haciendo es separarnos del Creador, ¿sí? Separarnos de Dios, de la parte espiritual, porque ya expliqué la parte biológica, pero ahora la parte espiritual es esa, ¿no? Cuando yo me separo de los demás. Cuando yo los considero que son agresivos, que son violentos, que son de alguna manera que me agreden,
Y eso me genera mi miedo. Y se activa otra vez esa parte animal mía, ¿sí? Y me lleva a hacer cosas de manera muy irracional, muy extrañas. Lejos de acercarme o lejos de ver qué está pasando, primero me protejo y después averiguo, ¿sí? Y después me doy cuenta que no era nada para temer, que solamente era una interpretación errónea mía, ¿sí? El deshacer, esa parte de la expresión es deshacer, ¿no? Dice, expiar significa deshacer. ¿Qué estoy deshaciendo? Deshago la idea que tengo referente a la situación o referente a mí o referente a todo. Al deshacer esa situación en mí, ¿sí? Ya no puedo ni siquiera recordarla. Ya deja de existir en mí. Por eso, mientras sigue estando vigente en mí, todavía no lo ha deshecho. Porque si ya está deshecho, no puede existir. Es como agarrar una madeja de hilo y toda llena de nudos, ¿no? Y es como ir deshaces un nudo y después quererlo buscar el nudo. Ya no se puede, ¿sí? No existe ya. Y mientras nosotros seguimos viendo el nudo, mientras nosotros seguimos queriéndolo deshacer y decir, es que ya lo deshice, ya expié mi error, ya hice todo este proceso, pero yo sigo con el nudo aquí en la mano, entonces todavía no lo deshago, ¿sí? ¿Sí se entiende? Todavía no se deshace el nudo. Mientras no se deshaga el nudo, ahí sigue vigente. Sigue causando inconvenientes, sigue provocando situaciones, me sigue apartando, me sigue rechazando, me sigue haciendo cosas, ¿sí? Porque cuando lo deshago, ya no está, ya hay una liberación, ya hay una continuidad, ya hay un... Regresa a la unión, ¿sí? Regresamos a la afiliación. Dejamos de estar apartados, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, yo estaba observando aquí en algunos que ya, muy al final, en el 44, donde dice, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo, ¿sí? Que es aquí en donde precisamente nos da esa y haber aceptado su expiación. Entonces, aquí es donde nos está dando precisamente esta condición de, de que nosotros es un grado, ¿sí? Es como una expresión de un grado espiritual el llegar a esa conciencia de Cristo, ¿sí? Es por tenerle un nombre. Cuando nosotros cruzamos primero, segundo, tercero, cuarto grado, ¿sí? Aunque dice que no hay grados de dificultad entre los milagros, efectivamente, entre los milagros no hay grados de dificultad. Los que ponemos la dificultad somos nosotros. Los que nos ponemos todos así somos nosotros. Los milagros todo el tiempo están fluyendo, ¿sí? Alcanzar la conciencia crística es sencillo, ¿sí? Es lo más sencillo que nos lleva el curso explicando, ¿sí? Lo que hace que no sea tan sencillo es la idea que yo tengo de cómo es que debo de alcanzarlo o cómo es que debería de ser, ¿sí? ¿O no? Porque ya casi hasta el final es donde aparece el buen Cristo, ¿sí? Así es que aquí lo único que está haciendo es decirnos que todo depende del Creador, ¿sí? Aquí no nos dice que hay un Espíritu Santo que hay que ir a decirle que nos ayude. Nos explica que nosotros somos los que podemos alcanzar todos estos grados y estos niveles, ¿sí?
preguntas de lo que estamos hablando. ¿Vamos bien? No, el año pasado, no, el año antepasado tuvimos todo un año viendo los 50 principios de los milagros. Sí, todo un año los vimos. Entonces, creo que es algo que tenemos claro por ahí. Pues bueno. Síguele, Alejandra. Sección 2. La revelación, el tiempo y los milagros. 1. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une discretamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan de ella. La conciencia es el estado de iniciar que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. 2. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora, resulta más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. 3. La reverencia se debe... Espérame, hasta ahí. Alto. Porque aquí es donde está la parte. Aquí iniciamos a ponernos interesantes. Nadie, sí, por eso no podemos hablar de cuál fue el milagro, sí. La manifestación física puede ocurrir a nivel de biología, no es algo que dicen que es un milagro que el cuerpo se logre armonizar y desaparezca alguna enfermedad, ¿sí? Pero eso no es un milagro, eso es la corrección de una situación que se está viviendo. Esa es la expiación, ¿no? Vendría siendo la expiación. Entonces, cuando nosotros estamos queriendo contar un milagro, no estamos hablando de un milagro, estamos hablando de una situación personal que no es un milagro, que no tiene nada que ver con lo que estamos aprendiendo aquí. El deshacer es como el nudo. Una vez deshecho, ya no existe. Mientras sigue existiendo el nudo, no lo he deshecho. ¿Sí? Ni cuenta me doy del proceso que es. Solamente lo puedo vivir de manera experiencial. ¿Sí? Entonces decir, a ver, comenten milagros. No se puede. ¿Sí? ¿Qué milagro vivieron esta semana? ¿Qué hicieron esta semana que se vivió como milagro? Eso no es un milagro. ¿Sí?
Esa es una situación de la vida. Eso no tiene nada que ver con la experiencia que se está viviendo. Es algo de un sentir y el sentir nunca lo podemos transmitir, ¿sí? Podemos compartir nuestra existencia a través de ese sentir, como esa expresión de amor, ese cuando estamos ahí deseando aquello que queremos, aquello que amamos, aquello que otorgamos, aquello que brindamos, ¿sí? Pero nada más. No hay una expresión, ¿sí? No hay una expresión como tal. ¿Me siguen hasta ahí? Y los milagros te unen directamente, dice, te unen directamente a tu hermano. No te separan, no te alejan, ¿sí? El unirte a tu hermano es que ya no sientes o no lo percibes de la misma manera que lo percibías antes. ¿Sí? Desaparece esa idea. Entonces te une. Pero no es porque a veces estés, dijeran, trabajando directamente con esa persona. ¿Sí? Te une porque estás trabajando con otras personas referente a eso. Te hace tomar conciencia de eso. Por eso la importancia del grupo, por eso la importancia de que ya no vamos a hablar de condiciones de vida, ¿sí? Porque no son el tema, ¿sí? Esas son situaciones de la vida. No podemos saber en qué nivel nos encontramos porque no hay una manera de cuantificarlo ni cualificarlo, ¿sí? La única manera que yo tengo de poder expresar esto, ¿sí? Es a través de mi propia experiencia. Y mi propia experiencia se va a ver manifiesta a través de mi vida, de mis condiciones de vida. Pero no porque sea algo que yo identifique, sino porque va a ser que la gente es la que me va a identificar a mí. Cuando yo me transformo, cuando yo cambio, no lo veo, no me doy cuenta, hasta que alguien no me dice. Y aún ahí sigo sin darme cuenta y tal vez digo, qué caray, no, pues sabe. Y sigo avanzando, ¿no? No me puedo detener ahí. Oye, alguien quería saber por qué algo. Digo, ¿y qué caso tiene si eso ya pasó? No te va a aportar nada porque pierdes tiempo ahí. Sí. ¿Por qué perder más tiempo ahí? No lo puedo solucionar, no lo puedo arreglar, no lo puedo cambiar, no lo puedo transformar. Pero yo sí me puedo cambiar, yo sí me puedo alterar, yo sí me puedo transformar. Sí. Adelante. Pero en ocasiones el saber algo de repente no te puede ayudar a un cambio de percepción. No cuando es algo que no tiene un sentido para ti. O sea, que es algo que es como decir, ¿por qué el vecino sigue tomando coca si sabe que no debería tomar coca? Sí. Entonces sería válido si eso que se quiere saber nos generaría algo, no cuando pueda ser información útil, no inútil. Y cuando tiene que ver directamente contigo, ¿no? Ujú, sí, sí. O sea, de Sí, una no. situación, una circunstancia, Ujú. a veces es necesario tener toda la información, ¿no? Para clarificar ciertas cosas o un cambio de idea o percepción. Pero tiene que ser específico, como lo mencionas. Lo que Ya pasa queda es claro. que son diferentes el cambiar de idea y el Ujú. cambiar de percepción. Son dos cosas muy Pues es que diferentes. puedes tener una idea errónea de algo, ¿no? O sea, Ujú. de algo que pasó y si a lo mejor la información que tienes te puede ayudar a revelar más o clarificar más ese asunto, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor lo estoy haciendo más bolas. Ok. Por lo regular tenemos siempre toda la información que necesitamos para la situación.
Aquí la cosa es que entre más información de repente vamos metiendo, más confusión vamos creando. Nos vamos creando. Porque entonces mis puntos de vista empiezan a ser cada vez mayores. ¿Sí? Entonces, tengo que tomar de repente todo lo que se me brinda, toda la información que tengo y permitir que pase, permitir que fluya. ¿Sí? Dije, Abby, y es cuando empezamos a justificarnos. La cosa es que queremos justificar nuestras acciones y las acciones de los demás a través de eso. Sí. Si quiero saber por qué, ok, por qué, no sé, o sea, ya desde el por qué ya estoy separado. Sí. Esa es la parte, ¿no? Esa es la parte que siempre se... ¡Ah! Sí. Muchas de las veces nos dan más información, y ni así llegamos a nada, ¿no? Nos genera más todavía, así como que, uy, ahora estoy peor, o sea, es precisamente por eso el juicio que hacemos ante la situación o la interpretación que hacemos de eso, la percepción que tenemos, sí, es la que nos provoca esta confusión, es la que nos lleva a separarnos. Nada más, sí. Pero aquí la cosa es que precisamente no hay manera de poder expresar este cambio de percepción o este deshacimiento del nudo. Más que lo único que a veces atinamos a decir es que no, es que me siento bien, me siento en paz, me siento tranquilo, me siento libre, me siento, ¿sí? Y punto. Lejos de más cosas, ¿sí? Porque no hay forma de expresarlo. Eso es lo que quería dejar algo muy claro, ¿no? Dicen el 2. La revelación es algo interna, intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido para nadie. Lo que se me revela es únicamente para mí, ¿sí? Lo que sucede es únicamente para mí y para el otro tal vez no va a tener sentido porque puedes hacer tú algo que para mí no me da o no me suena viable, ¿sí? Pero para ti sí. Para ti sí puede ser viable. Porque la revelación no fue para mí, fue para ti. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí, te Entonces, entiendo lo que estás diciendo. gracias. Sí, entonces, ¿vamos bien? Hasta ahí nos vamos entendiendo. Dice, por ahora resultan más útiles. Los milagros introducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Sí. Así es que síguele, Ale. Si no hay más preguntas, sigamos. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción aprendida hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor
entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser el hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. 4. Hasta ahí. ¿Preguntas de ese párrafo? Porque está rudo. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Entonces, aquí ya nos está explicando, ¿sí? Otra vez. ¿Qué? Que solamente hay alguien que está por encima de nosotros y ese es el creador. ¿Sí? Y es el único al cual le tenemos que rendir reverencia. No ante el milagro. El milagro se da entre iguales, dice. Sí, pero se da entre iguales porque cuando tú consideras igual a tu hermano, a tu hermana, ¿sí? En ese momento es que se da, hasta que lo consideras tú igual. Mientras lo consideres inferior a ti, mientras lo consideres diferente a ti, mientras lo consideres separado de la filiación, ahí nunca va a poder ocurrir nada, más que miedo y separación. Sí. Siempre, siempre. Ahí no puede existir el amor. Y no porque no exista, sino porque no lo dejamos que florezca. No lo dejamos que se desarrolle. ¿Sí? Es importante que tengamos muy presente esto, ¿sí? Que únicamente se puede dar todo esto cuando yo estoy frente a mi igual. Por eso aquí en el grupo nosotros todos somos iguales. No hay nadie mayor ni menor, porque todos estamos en la misma condición. Todos somos iguales porque estamos buscando exactamente lo mismo y nos encontramos en las mismas condiciones. Somos un espíritu en un cuerpo. Aquí no hay un sexo, eso es otra cosa, ni un género. Aquí solamente hay una condición. Y la condición es la búsqueda que estamos llevando. Es la búsqueda que queremos tener. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí se va entendiendo? Porque es importante desde el principio ir clarificando y entendiendo de qué va a ir esto. Ok. Dice, también un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia y obediencia por su mayor sabiduría.
Lo voy a regresar un poquito más. Dice en el punto 5, los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Si yo me nulifico ante el otro, sí, sí, no, sí, me tengo que nulificar ante el otro, porque mientras no me nulifique ante el grupo, ante los demás, no voy a poder alcanzar nada, no voy a poder reconocer nada en él, nada, nada, porque la única condición que yo reconozco es siempre arriba, ¿sí? De repente puedo decir que me siento menos junto a alguien, pero esa es otra condición muy diferente. Sentirte menos es menospreciar, es un menosprecio. ¿Se entiende eso? Nulificarte ante el otro es tomar lo que él es, quien él es, como él es. Sí, no menospreciarte. ¿Sí estamos ahí? Por eso es importante la nulificación y la igualdad. O sea, todos estamos en la misma condición. Pero el ego no lo entiende, el ego no le gusta. El ego no nos va a dejar, entonces la única manera de alcanzarlo es a través de la nulificación, a través de hacerme a un lado y escuchar. Por eso las reglas del taller son tan enfáticas en eso, ¿no? No hay nadie más o menos importante. Todos somos iguales. No se trata de saber, de ver quién sabe más, ni de argumentar mucho. Se trata de ver con qué aportamos, qué es lo que realmente brindo que aporte al grupo. No mi opinión, porque mi opinión muchas de las veces no aporta nada. Genera más condiciones de separación. Pero a veces es necesario escuchar, ¿no? Aprender a escuchar y contribuir. Así es que sabemos contribuir para la separación, ahora tenemos que aprender a contribuir a la unificación. Sí. Este camino que estamos iniciando hoy, que llegamos hasta el párrafo 3, no va a ser un camino tan sencillo. Como siempre, muchos van a orillarse, ¿sí? Va a haber gente que va a decir, yo hasta aquí llego, no sabes qué, esto está muy loco, adiós, bye, ¿sí? Y eso está bien, porque así va, ¿sí? Y nos vamos a ver que están por aquí, que están por allá y que van y vienen, ¿sí? Muchas de las veces han regresado y otras veces ya no. Pero es parte del mismo camino, es parte del mismo aprendizaje, es parte de lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a unirnos, a estar juntos, ¿sí? A crecer, a desarrollarnos, porque solamente juntos lo vamos a alcanzar. No se puede de otra manera. Sí. Por eso el camino es así. Si fuera un camino
Incluso cuando entramos a las universidades y a las escuelas siempre ocurre, ¿no? Ingresan 300 alumnos y salen 30. Salen bien poquitos. ¿Por qué? Porque sí va. Para eso es. Aunque ellos decidan dedicarse a eso, pero a través de otra escuela, a través de otra institución, a través de otro algo, es normal. Porque así es como el ego lo maneja. Así es como el ego lo lleva. Sí. Y tenemos que preocuparnos por los que están aquí en el grupo. Tenemos que ver qué está pasando, tenemos que hacer una llamada, tenemos que echar un mensaje, tenemos que ver qué onda. Sí. ¿Qué pasa? Pero eso es parte de lo mismo. Porque entonces luego yo puedo estar molesto y decir, ay, no, el carajo, pues a mí qué, ¿no? Entra quien quiere. Exactamente. Pero a veces es necesario, ¿no? Recordarle, hey, te estamos esperando, ¿no? Estamos aquí. Solamente así. Porque a veces es necesario también sentir que somos parte de algo, que pertenecemos a algo y principalmente que en ese algo se me acepta y se me toma en consideración. Pero solamente si estás aquí, si no estás aquí, pues tu opinión y todo lo demás pues no tiene validez, ¿no? ¿Por qué? Porque es como no saber de qué estamos yendo cada clase, porque de qué vamos a hablar o de qué vamos a comentar. Están los audios, ¿sí? Voy a cambiar la configuración del grupo y la voy a poner a temporal. Después de 7 días se van a borrar todos los mensajes, o sea, todos los archivos, todo lo que esté ahí se va a borrar. Para que no les esté haciendo espacio en sus teléfonos ni nada. Así es que si tienen información que quieran respaldar de ahí, cosas que quieran descargar, creo que se les queda en sus teléfonos, pero todo lo que está en el chat va a desaparecer. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque supongo que los han de escuchar mucho, ¿no? Ok. Dice Marisa, estoy escuchando cortado el audio, espero la grabación con ganas, me quedé con dudas, solo reenvía el libro. ¿Cuál libro? ¿De Curso de Milagros? Está en la carpeta que les compartí de donde están las cosas. Sí, de Curso de Milagros, ahí vas a encontrar les paso el link y ya. O se los dejo en la descripción del grupo. El link de donde lo pueden descargar. Sí, ese no lo borre. No, va a quedar en la descripción para que lo puedan descargar desde la carpeta donde está. ¿Preguntas? Bye. Tengan bonita noche. Muchas gracias. Al rato les subo el audio. Primera clase del año. Y salimos bien, salimos vivos. Bye. Buenas noches. Un abrazo para todos.